Bienvenidos a la presentación del DVR Control Center, un programa de gestión de videograbadores que veremos que ha evolucionado luego en el Security Control Center, SCC, porque además permite integrar otro tipo de equipos. Vemos que el DVR Control Center tiene unas determinadas características. Principalmente lo que permite es controlar los eventos de videograbadores y luego listarlos y exportarlos, y también con el programa operador del DCC visualizar cámaras y realizar certificados. Básicamente lo que permite es controlar el estado de los videograbadores, de sus cámaras, estados de desconexión o problemas de visualización de las cámaras o del disco duro, por ejemplo, del videograbador. Los equipos que podemos controlar son de las marcas Dahua, Hyundai y Hikvision. Los equipos de Dahua los podemos integrar tanto por la conexión por IP o también por la conexión P2P, y los Hyundai y Hikvision básicamente por conexión IP o con los datos de DNS. Los parámetros que vamos a controlar son configurables. No quiere decir que tengamos que controlar todos los parámetros de todos los videograbadores, sino simplemente los que nos interesen. Estos parámetros luego los podremos listar, los podremos filtrar por fechas y exportarlos en PDF y en Excel para poder trabajar con ellos. Con el programa operador, como comentábamos, podremos visualizar cámaras en tiempo real y filtrar y visualizar grabaciones por fechas. Finalmente también podremos hacer un certificado de visualización de cámaras, también con un pequeño histórico, para tener un registro de cómo quedó la instalación, por ejemplo, o del momento que vamos a hacer una revisión. Este es el aspecto que tendría la funcionalidad de filtro y de listado de eventos del videograbador. Vemos que tenemos unas fechas para filtrar, podemos ordenar también por columnas y tenemos unos botones para exportar a Excel y PDF. La exportación a PDF pues sería parecida a esta. Filtraríamos solo los eventos que estuviéramos filtrando en ese momento. Y la exportación a Excel parecida, pero claro, aquí podemos trabajar con los datos, filtrarlos, etc. Como comentábamos, también permite la visualización de cámaras en directo. Podemos ver simultáneamente varias cámaras del mismo grabador o de distintos grabadores, y además permite la integración de grabadores sin límite de número de grabadores. El único límite, está claro, será la capacidad del propio servidor o del ancho de banda del que dispongamos. También vemos aquí un ejemplo de cómo sería el certificado de cámara. Simplemente será un documento PDF en el cual veremos una captura de todas las cámaras que estén activas en el grabador, y así, lo que comentábamos, podemos certificar el estado de las cámaras en ese momento, tanto si se visualizan como dónde estaban enfocadas, etc. El DCC ha evolucionado y se ha convertido en el SCC, el Security Control Center. Vamos a ver por qué se ha dado esta evolución y las funcionalidades del SCC. Realmente el SCC permite todas las funcionalidades que ya tenía DCC, pero además permite monitorizar otro tipo de dispositivos. Por el momento hemos incorporado vídeos porteros Dahua y centrales de incendio convencionales de Honeywell.
pero el software siempre está evolucionando y estamos integrando nuevos tipos de dispositivos, como por ejemplo ahora mismo las centrales analógicas de Honeywell de incendio. Además se prevé que haya nuevas incorporaciones de dispositivos en el futuro. En cuanto a las integraciones de los nuevos equipos existentes, empezamos por los videoporteros, que la particularidad principal es que se pueden controlar remotamente vía P2P, con lo cual podemos atender llamadas de los videoporteros realizadas desde el VTO, desde un centro de control. ¿Qué podemos hacer? Podemos visualizar la cámara, podemos iniciar una conversación si tenemos en el ordenador un micro y unos auriculares, y podemos abrir las puertas que tengamos configuradas en el VTO. Básicamente el sistema es que se intercepta la llamada y sale una ventana emergente en la cual podemos realizar todas estas acciones. También tenemos el nuevo dispositivo de centrales de incendio convencionales de Honeywell. La idea es que podemos tener un listado de todos los eventos que han sucedido en la central, y además permite la visualización en directo del estado de la central, tanto de sus zonas, si están en alarma, si están en avería, en pruebas, anuladas, como de los voltajes de las zonas, la temperatura de la central, el estado de las sirenas, un poco todos los estados que nos puede reportar la central. También en este tipo de centrales podemos sacar un certificado que nos muestra tanto los estados de las zonas y de la central como el histórico reciente de la central, y además unos gráficos de evolución de estos estados en el tiempo. Aquí vemos la ventana emergente que os comentaba, en la cual vemos la cámara del VTO. Hemos iniciado conversación, podemos abrir puerta secundaria, terminar la conversación, o también la podemos terminar cerrando ventana. Una particularidad es el tema de liberar llamada. Esta ventana emergente salen todos los operadores que tengamos configurados y atiende la llamada el primero que la coge. Si la liberamos, vuelve a aparecer en todos los operadores y puede atender la llamada a otro operador. Cuando cerramos la ventana, la llamada se termina también, y además se graba la alarma que la ha generado y queda registrada. Y aquí se muestra la visualización de la central de incendios. Como vemos, en este caso tenemos 4 zonas. Y nos muestra en qué estado está cada zona. Por ejemplo, la zona 1 tendríamos una alarma de detector y una avería de circuito abierto, y en la zona 2, por ejemplo, si nos ponemos encima del iconito, nos muestra que tiene una alarma de pulsador, la hora que ha saltado y los demás datos tanto de la central, de 30 grados, la tensión de red, como de la propia zona, la tensión de la zona, y un pequeño histórico de esa zona en concreto. Vemos también el estado del zumbador, del sistema, de las sirenas, un histórico general, y que podemos silenciar el zumbador remotamente, que es lo que nos permite por ley. Y finalmente este sería el certificado de la central de incendios. Como vemos, tenemos el estado de todas las zonas, pero también los voltajes, las horas en que se han producido, etcétera. Y aquí lo que os comentaba, algunos gráficos para ver la evolución del estado de la central en el tiempo. Cuánto tiempo ha estado en alarma, cuánto tiempo en avería, en test, etcétera. Otros tipos de gráficos que también para darnos idea del estado de la central y de si realmente puede presentar algún problema.
Y esta sería un poco la presentación. Vamos a ver ahora en la práctica cómo trabajar con DCC y SCC. En primer lugar, quería mostraros la instalación del software, que la podéis obtener en la página de Bydemes, en la ruta que veis justamente aquí en pantalla, en manuales y software, CCTV, programas y utilidades, Alarm Space 2 V2, Alarm Space V2 mayo 2019. Aquí tenemos un pequeño instalador online comprimido y además unas instrucciones de la instalación. Si nos bajamos el instalador y lo descomprimimos, nos aparecerá una cosa parecida a esto, de la cual tenemos que ejecutar el General Installer. Es importante que veáis los pasos de esta instalación, aunque son sencillos, pero es importante porque este programa es autoactualizable y cuando hagáis la actualización automática, los pasos a seguir van a ser parecidos a los que vamos a hacer para la instalación. En este caso instalamos el DCC servidor, le damos al botón, nos pide permisos de administrador y nos dice si queremos instalar el SCC. Le decimos que sí y le damos a descargar. Detecta si tenemos 64 bits o 32 bits en la máquina y nos da un poco las características, los cambios de cada una de las versiones que podemos descargar si queremos. Si le damos a continuar, se hace la descarga de los ficheros. Y cuando tenemos los ficheros descargados, empieza la instalación. En caso de que tuviéramos el programa instalado ya, fuera una actualización, primero hubiera procedido a la desinstalación del anterior. De acuerdo, por defecto le vamos dando a Next. En principio, si no hay ninguna particularidad, la instalación puede ser siempre por defecto. Vemos ahora que se hace la instalación de los ficheros. Nos pedirá ahora el idioma. Hay distintos idiomas, en principio el español. Y aquí configuramos puertos y base de datos. La base de datos, si es una actualización, seguramente ya la tendremos. Nos pide la localización. Si le dejamos la que ya tenemos, nos dice que ya existe. Por supuesto, si ya la teníamos instalada. En este caso, nos respeta la base de datos, ¿de acuerdo? Si le damos a aceptar, nos la respeta y no nos la creará de nuevo. Va creando todos los servicios que necesitamos y cuando termine nos pedirá el nombre de la empresa y un email de contacto para tener estos datos mínimos de la instalación. Y con esto ya termina la configuración de parámetros. Cerramos y tenemos instalado el DCC servidor. Si quisiéramos instalar el operador en otras máquinas, porque el operador aquí ya se ha instalado automáticamente al instalar el servidor, pues en otras máquinas instalaríamos solo el DCC operador y luego apuntaríamos a este servidor. De acuerdo, entonces aquí tenemos ya el acceso directo al servidor y vamos a ver, intentar ejecutar. Cuando lo ejecutamos, como os decía, nos aparece la ventana para loginarnos. El usuario por defecto es admin y la contraseña por defecto 12345. Cuando le damos a aceptar, nos puede aparecer que necesitamos renovar la licencia. Para este programa funciona con un sistema de licencias que en principio es gratuito, pero que tenemos que asignaros desde Bydemes. Simplemente es copiar esta cadena y enviárnosla por email. Podéis contactar con vuestro comercial o con el SAT y enviáis esta cadena
y nosotros os contestaremos con otra cadena para renovar la licencia, como vamos a ver ahora. Si le damos a OK y introducimos la nueva clave, nos dice licencia actualizada correctamente, ya entramos en el programa, podemos ver en la ayuda, en el acerca de hasta cuándo tenemos la licencia válida, hasta mayo en este caso de 2020. De acuerdo, una vez hemos entrado en el servidor de DCC, SCC en este caso, vemos un poco las opciones que tenemos, la gestión de usuarios, básicamente. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, la contraseña por defecto del usuario admin o del operador, que también es otro operador por defecto, o crear nuevos operadores. Básicamente los niveles de los usuarios son dos, administrador-operador. Solo los administradores pueden entrar en este servidor y por lo tanto hacer cambios y cambiar configuraciones. Los operadores solo para el programa operador. En DVRs en la lista tenemos la gestión de los dispositivos, de los distintos dispositivos. Si ya tenemos algunos datos de alta, pues simplemente dándole doble clic se nos cargan los datos en la parte inferior. Vemos una pequeña descripción del equipo, el tipo de conexión predeterminada, que será el primer canal por el que se intentará conectar al grabador. En este caso, si es normal, pues será por IP o por DNS, el puerto y el tipo de dispositivo. Aquí vemos los distintos tipos de grabadores, Dahua Confirmed by DEMES, el Coros OAS, el Hyundai Hikvision. Dahua general es porque, como os comentábamos, también permitimos la conexión de videograbadores Dahua con firmware original, videoporteros y la central es Honeywell. También podemos asignar un grupo al grabador, de manera que estos grupos los podemos dar de alta en otro menú que veremos ahora a continuación, y luego podemos filtrar por estos grupos o podemos enviar un email al email del grupo cuando salte un evento de este grabador. Aquí el abonado es un identificador por el que luego también podemos filtrar o buscar. Aquí el número de serie, si queremos conectar por P2P necesitaremos el número de serie, y además el puerto TCP también hay que ponerlo si queremos conectar. Ahora lo veremos, de manera que aquí ponemos el usuario, la contraseña. Si cargamos configuración así, solo se establece conexión por IP porque no tenemos el puerto P2P. Si vemos que lo tenemos dado de alta por P2P el grabador y le ponemos el puerto, cuando cargamos configuración intenta tanto por conexión normal como por P2P aquí en el servidor. Cuando luego queramos monitorizar con los servicios, si lo consigue por la vía predeterminada ya no lo vuelve a intentar, como es lógico. Cuando conectamos vemos que nos carga tanto los canales que tiene el videograbador, los canales de las cámaras, como los canales de salida, como la hora. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a dejar como estaba, y cuando lo guardamos nos dice que se ha modificado correctamente el registro. Volvemos a cargarlo. Si en lugar de modificar uno quisiéramos crear un nuevo equipo, simplemente es darle a nuevo y aquí podemos ponerle los mismos datos que hemos comentado: descripción, conexión, número de serie, abonado, etcétera. ¿De acuerdo? Si le damos a cancelar no hacemos en principio nada. En opciones básicamente para el SCC lo que es importante es activar el chequeo del sistema, de manera que si le damos a este check, el sistema monitorizará los eventos que realmente le digamos. Si no lo activamos, no monitorizará nada. ¿De acuerdo? Y también se puede usar el email de cliente, de manera que determinados eventos que queramos se pueden mandar solo a este email del cliente. Básicamente los otros parámetros no serían útiles en SCC.
Aquí tenemos las alarmas genéricas del DVR que podemos mandar. Fallo disco duro, mandar, listar fallo disco duro lleno, que si no tiene disco duro, conflicto de IP, desconexión o reconexión del grabador. Básicamente solo lo que nos hace falta es marcar el check. En el momento que marcamos el check, este tipo de evento ya se registrará y lo podremos ver en los listados que saquemos de eventos del grabador. En caso de querer mandar un email para este tipo de evento, por ejemplo para la desconexión del grabador, marcaremos el tipo de email que queramos. Ese sería el email genérico, o sea que siempre mandaríamos al mismo email, el email del instalador, o el grupo si queremos mandar el email que hemos comentado aquí en el grupo, que ahora veremos cómo darlo de alta, o el email del cliente, que es este que hemos puesto en esta casilla aquí. También podemos gestionar otro tipo de eventos, que son los eventos por cada uno de los canales. ¿De acuerdo? Si cargamos aquí la cámara 1, vemos los eventos que podemos realmente registrar, por ejemplo la pérdida de vídeo sensor, esto no se usa casi nunca porque salta muy a menudo. Si hay una entrada del arma cableada, enmascaramiento de la cámara, fallo grabaciones o cámaras en negro. Todos estos también tienen sus reposiciones. Cuando se repone la desconexión de la cámara, por ejemplo, pues también podemos registrar su reposición. Y también, si lo permite la cámara y el grabador, los eventos inteligentes. Cruce línea, cruce de región. Esto es un tema interesante que cada vez está más al día y que, si lo permite el grabador, también podemos registrarlo nosotros aquí. Observar que con el botón derecho podemos copiar datos en los otros canales también. ¿De acuerdo? De manera que no hay que dar de alta, si tienes un grabador con muchos canales, cada uno de los canales, si todos tienen la misma configuración. Simplemente lo puedes copiar y además te pide en qué canales los quieres copiar. Por ejemplo, si realmente el grabador es de 8 canales pero solo tenemos 4 cámaras, pues solo lo copiaríamos en el 2, el 3 y el 4. Perfecto. Y esto sería un poco el tema de dar de alta un grabador. Vemos también que si tenemos muchos equipos dados de alta, a lo mejor el manejo, la búsqueda, el filtro puede ser complicado. Por eso podemos buscar por distintos parámetros un grabador, por la descripción, por el número de serie, por el abonado que comentábamos. O también podemos filtrar determinados grabadores. Por ejemplo, estamos trabajando con nuestra flota y queremos ver los que están en fallo. Pues filtramos solo los que están en fallo, que además aquí nos dice desde qué hora se produjo la desconexión. Podemos hacer un filtro general y decirle pues todos los grabadores de tipo Colors Evolution o todos los Hikvision, etcétera. O todos por tipo de conexión predeterminada, o sea, si en principio se conectan por conexión normal o por P2P por defecto, o por los grupos que comentábamos. Si tenemos asignado un grupo a ese grabador, pues estos dos tendrán asignado el grupo pruebas nuevas. Y podemos quitar el filtro. A esto de los grupos os comento que aquí me salto un poco ahora todos los demás menús. Aquí podemos dar de alta los grupos de manera como siempre, si es doble clic para cargar datos o nuevo para crear otro. Simplemente se pone una descripción del grupo y el email que os comentaba que podemos enviar a esos equipos asignados a este grupo. Tan fácil como eso, por eso os lo he mostrado ahora. Vistos los filtros, también os comento que también podemos exportar a estos equipos a CSV, o sea Excel prácticamente, y PDF. Y también quería comentaros un grabador especial, o un equipo especial que realmente no lo es, que es el Master by Demes, que lo que sirve realmente es para mandar eventos o para registrar eventos propios del
del propio Alarm Space, SCC en este caso. Por ejemplo, si tenemos problemas de los servicios de P2P, o si tenemos el disco duro del equipo lleno, etcétera. De acuerdo. ¿Qué más? Hay otros tipos de dispositivos, como os comentaba, que estamos incorporando ahora, que ya están integrados, como son los videoporteros y las centrales de incendio. Vamos a ver también un poco por encima cómo se configuran. Bien, aquí tenemos un videoportero conectado por P2P. Vamos a ver que si cargamos la configuración con el número de serie que le hemos puesto y el puerto P2P y sin dirección IP, por lo tanto seguro que es por P2P, como realmente establecemos conexión correctamente con el VTO y nos carga el número de canales, que evidentemente es 1, y el número de serie del videoportero. Entonces, para funcionar con el VTO, lo único que tenemos que tener en cuenta es que en opciones tenemos que ponerle enviar alarmas a verificación de vídeo, de manera que esto provocará que en el programa operador nos salte la ventana emergente que hemos mostrado antes y mediante la cual podamos actuar. Luego, cuando estemos en el programa operador, veremos un ejemplo rápido de cómo interactuar. También el otro tipo de dispositivos se puede configurar fácilmente. Lo tenemos aquí, una central convencional de tipo Honeywell. En este caso siempre será por conexión normal, o sea que tendremos que abrir un puerto en caso de que queramos conectar, la IP de destino, el puerto que le hayamos puesto por defecto, el tipo Honeywell y usuario y contraseña, y podemos igualmente cargar configuración de la central de incendio y vemos también que se establece correctamente la comunicación si todos los parámetros son correctos y que nos pone automáticamente el número de zonas del que dispone la central. En este caso ya tendríamos dado de alta la central y ya podríamos ver también en el programa operador el estado de la central como ya comentábamos. Una cosa más de los videoporteros que no os he comentado es que también podemos establecer un calendario, de manera que en cada día podemos decir cuándo realmente se interceptan las llamadas y cuándo no. Por ejemplo, hoy lunes se activan los eventos, o sea, interceptamos llamadas desde las 12 hasta las 10 de la mañana. A partir de las 10, pues las llamadas no se interceptarían por el SCC y irían directamente a la pantalla del VTH correspondiente configurado en el VTO. Después de hacer esta particularización, ya podemos pasar a otro de los menús, que son los DVRs por usuario. Aquí simplemente lo que se puede configurar son los grabadores e incluso cámara a cámara que van a ver los distintos usuarios en el operador. De manera que si le quitamos a un operador, le decimos pues de este grabador no veas esta cámara, si lo guardamos, veis que se pone en naranja porque solo algunas cámaras se pueden ver en ese operador. Además, podemos hacer operaciones automáticas como asignar todas las cámaras al usuario, quitarlas todas o tener modelos y asignar automáticamente las cámaras que nos convenga al operador. En este caso el administrador, veremos que tenía todos estos, veis, si pongo el administrador los tiene todos asignados, el operador le acabamos de quitar este. Si le asignamos al operador las características del administrador, veis que automáticamente también se nos vuelve a poner porque
el administrador lo tenía. Es una gestión un poco de los usuarios que pueden visualizar las cámaras en el operador. En listado de VR simplemente tendríamos un listado también en CSV, pero que ahora mismo se puede hacer desde este menú. Y el menú de grupos es el que ya os he mostrado, que podíamos dar de alta grupos y cambiar su descripción y su email. En el apartado de alarmas es donde tenemos la parte de funcionamiento principal del SCC. ¿Por qué? Porque aquí es el listado de todos los eventos que hemos tenido, que tenemos de los grabadores. Aquí podemos filtrar. Si ponemos desde el lunes, pues por ejemplo nos aparecen muchos más eventos. Podemos ordenar por cada una de las columnas, si nos interesa por fecha, creciente, decreciente, etcétera. Hemos filtrado por fechas, pero también podemos filtrar, por ejemplo, pues por descripción. Si yo le digo call Evo, refrescamos y solo nos aparecen los de VR que en su nombre, en su descripción, aparece la palabra call Evo. También podemos filtrar por el tipo de eventos. Si aquí quitamos filtro y por ejemplo pues queremos solo las desconexiones y las reconexiones, aplicamos filtro y aquí aparecen solo estos tipos de eventos. Entonces, además, como os comentaba, esto se puede exportar también a CSV, que es fácilmente trasladable a Excel y a PDF. Cuando hacemos la exportación, solo se exporta lo que estamos visualizando en ese momento, o sea, lo exportamos con los filtros aplicados. Por ejemplo, si lo llevamos a descargas, pues ya vemos que ya tenemos la exportación en descargas. A ver si lo tenemos abierto. No. Abrimos las descargas. Y aquí tenemos los eventos. Los eventos de desconexión que estábamos visualizando los vemos ya en PDF. Igualmente funcionaría, está claro, con el PDF, con el Excel o CSV. ¿De acuerdo? De manera que lo podríamos abrir fácilmente con un gestor de Excel y si nos interesara pues guardarlo como el tipo Excel, como el tipo un poco el que estemos acostumbrados a manejar. ¿De acuerdo? Después de ver esta pantalla, que además ya os comento que también se puede ver desde el operador, de manera que cualquier operador desde otra máquina o cualquier usuario puede hacer también este listado y trabajar sobre él. Ver un poco la configuración. En principio lo único que nos interesa de aquí, porque estos son parámetros que se usan en otros tipos de configuraciones, como cuando estamos conectados a un programa de gestión de CRA, básicamente es la configuración del email. Este es el email que os comentaba cuando os decía que podíamos enviar los eventos a un email genérico. Este sería. Y además aquí tenemos que hacer la configuración de SMTP porque para tener la capacidad de enviar los emails. Este sería el email y este serían todos los datos del servidor SMTP. En principio nada más de este tipo de configuraciones. También comentaros que claro, este programa se basa en una base de datos para no perder los datos, sobre todo si ya habéis dado de alta a muchos equipos. Podéis hacer copias de seguridad, exportarlas, importarlas y que incluso estas copias se pueden hacer de manera automática. ¿De acuerdo? Le decimos dónde queremos hacer el backup, le seleccionamos la ruta, le activamos la programación periódica, le decimos cada cuánto queremos ejecutarlo y cuándo queremos empezar. Además, si no queremos guardar copias antiguas que nos pueden al final llenar los discos duros, pues les decimos
Todas las copias anteriores a 30 días las eliminas. Aquí le daríamos a guardar y ya tendríamos configurada el backup automático de la base de datos. Finalmente, ver que podemos usar distintos idiomas si interesara para alguna otra localización. Y aquí tenemos un poco el menú de ayuda con el acerca de que ya hemos comentado. Y básicamente también si queremos renovar la licencia antes de hora, también podríamos hacerlo si nos hiciera falta, porque sabemos que en otro momento no nos irá bien. Y esta sería un poco la presentación del servidor. Pasaremos ahora a ver funcionamiento del operador. Bien, el programa operador se ejecuta también, lo podemos ejecutar en el servidor. Podemos entrar con el usuario admin o con el operador. Por ejemplo, si aquí le ponemos operador y la contraseña, también tenemos un autologin, de manera que si aceptamos, entramos aquí, vemos el autologin, si volvemos a entrar y automáticamente los parámetros están establecidos, simplemente es darle al intro y ya entramos. Aquí en el operador vemos los dispositivos que tengamos asignados a ese usuario y podemos ver, como comentábamos, las imágenes, las cámaras, por ejemplo, en tiempo real. Desde aquí, si elegimos uno de los grabadores, le damos doble clic, podremos ver todas las cámaras que tenemos dadas de alta. Una vez aquí podemos hacer distintas funciones, como por ejemplo grabar, capturar el vídeo, capturar fotos, etcétera, escuchar, hablar o cerrar la cámara. En este caso os quería comentar también el tema de podemos cambiar de stream a substream, gestionar los relés de salida y el tema de certificado de cámaras. Como os decía antes, si le damos a certificado de cámaras, decimos dónde queremos guardarlo. Además nos pregunta si queremos de todas las cámaras, o si ya sabemos que de la 3 y 4 no hay cámaras, es absurdo que intente hacer el certificado, aunque realmente tampoco habría problema, simplemente no saldrían las cámaras. Si le decimos la 1 y 2, que son las que realmente tenemos, vemos aquí abajo que va haciendo la captura de las imágenes y una vez las tiene nos dice que ya tenemos el certificado. Si abrimos descargas que teníamos de antes, vemos el certificado de cámaras. Me lo he puesto en la otra pantalla, aquí lo tenemos, ¿vale? La captura de las dos cámaras que le hemos dicho. El logo de SCC en este caso sería también personalizable, poniendo un logo de dimensiones parecidas. Podríamos personalizar el logo para que fuera el del instalador o el del cliente en concreto. Y el pequeño histórico, que en este caso solo tiene un evento, pero tendría todos los eventos de pruebas que hubiéramos probado en el grabador. Este sería el tema del certificado. Luego podemos limpiar las cámaras, cerrarlas, etcétera. En otro apartado, si tenemos una conexión a este equipo, ¿vale? Esperar. A este equipo, cualquiera que tengamos, un equipo que tengamos con disco duro, de acuerdo, estamos visualizando, podemos pedir grabaciones de ese canal. Entonces nos vamos a la pestaña de vídeo y filtramos, pues, por ejemplo, de los vídeos que tenemos de una semana o del tiempo que queramos de ese canal. Si le damos a consultar, vemos que nos aparecen todas las grabaciones que tenemos, que se graban en vídeos separados según configuración en el grabador. Si le damos doble clic a uno, visualizaremos el vídeo de esa hora, por ejemplo, a las 6 de la mañana del día 29. Además de visualizarlo, podemos hacer distintas acciones como pues avanzar más rápido, avanzar más lento, podemos hacer una pausa
para ver la captura en ese momento, en el segundo 21, reanudar, podemos bajar el vídeo que estamos visualizando, veis aquí, si nos vamos aquí, veremos este vídeo, a ver si lo podemos ver, Alarm Space, vídeos, fecha de modificación, es este el playback. Aquí tenemos que tener del 29 a las 5:59, que es lo que estábamos visualizando. ¿De acuerdo? Podemos bajar el vídeo, podemos hacer una captura de la pantalla. También podemos movernos con la barra al momento que queramos de este vídeo. Si nos vamos al 6:24, pues aquí vamos al 6:24. Si en este momento hacemos una descarga, nos hará la descarga desde la hora 6:24. ¿De acuerdo? Lo podemos ver también que nos ha creado un nuevo vídeo y que podemos visualizarlo desde la hora 6:24. Y finalmente pues finalizamos y ya tenemos las descargas y las capturas que queríamos, y este sería un poco la gestión del grabador. Como os decía, en el operador también podemos ver aquí en alarmas. En principio no lo usaremos para nada, pero sí que tenemos un listado de las alarmas, de los eventos. Si nos vamos aquí al botón listado eventos, vemos que nos aparece la misma pantalla que teníamos en el servidor, de manera que aquí también podemos hacer los mismos filtros, podemos refrescar, podemos exportar, podemos hacer todas las mismas acciones que hacíamos desde el servidor, de manera que cualquier operador cualquier usuario puede trabajar también con los eventos sin necesidad de estar en el servidor. De acuerdo. Una de las novedades que tenemos también en el operador es que se pueden filtrar también por los mismos filtros que filtrábamos en el servidor los equipos. Por ejemplo, si le damos a filtro general y le damos a un grupo, pues veremos que solo vemos los grabadores del grupo. Por ejemplo, si hay que hacer un repaso visual de una cadena de supermercados, podemos filtrar por esa cadena y ya simplemente tendremos todos los equipos de la cadena allí, de ese grupo, sin necesidad de irlos buscando uno por uno. El momento que quitamos el filtro, nos vuelven a aparecer ya todos los grabadores que tenemos asignados. En el apartado de operador también os quería enseñar el funcionamiento de los nuevos dispositivos. Vemos que tenemos aquí el videoportero, que realmente si conectamos pues podremos ver la cámara en directo. Pero vaya, que no es esta, aparte de comprobar que tenemos conexión y que vemos la cámara, realmente la funcionalidad principal no sería esta, sino que sería la de interceptar la llamada. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí un equipo dado de alta. Si le doy al botón, veis que ya nos suena una alerta y nos aparece una ventana emergente, ¿de acuerdo? Que es la ventana con la misma cámara. Aquí le damos al botón iniciar conversación y ya podremos hablar, que veremos que se acopla porque tengo aquí, termino enseguida. Vale, pero hemos visto que podíamos hablar y escuchar desde mis auriculares y mi micro. También podemos abrir la puerta principal, podemos abrir, la puerta está abierta, nos comentan la puerta secundaria, si la tenemos con el kit de puerta secundaria. Y también podemos liberar llamada, con lo cual vuelve a abrirse. En este caso solo tenemos un operador, pero se abrirían todos los operadores que tengamos configurado. Vuelve a acoplarse, terminamos conversación. Y cuando ya realmente hemos terminado todas las gestiones, cerramos ventana y la alerta y la llamada se dan por finalizadas.
Este sería el funcionamiento de los videoporteros, que como os he dicho, esto solo sucedería si el horario en que tenemos puesto la interceptación de llamada está dentro del horario en que salta la llamada. Por otro lado, si queremos monitorizar a la central de incendio, la tenemos aquí, le damos doble clic y nos aparece la pantallita que habíamos visto en la presentación, en la cual nos dice el estado de todas las zonas, como os comentaba. Si nos ponemos encima de uno de los eventos, nos dice que de la zona 1, que está en avería de circuito abierto, desde las 9 de la mañana, y como veis la temperatura, el estado de la tensión de la red, la tensión de batería, que no tengo batería puesta, pues 0 voltios, y la tensión de esa zona y un pequeño histórico de todos los eventos que han pasado en esa zona. Igualmente, si nos ponemos en la 2, no tiene ningún evento en especial, pero también nos da todos los datos y el histórico. En todas las zonas igual, y por ejemplo el estado del zumbador, las averías generales del sistema, los eventos de las sirenas, ¿de acuerdo? Un histórico general. Además, si yo cambio el estado, por ejemplo, la zona 3 la anulo, y acabo de anularla, pues prácticamente en tiempo real ya nos dice que la zona está anulada, que la acabo de hacer ahora a las 9:19, ¿de acuerdo? Igualmente la zona 4 la puedo poner en pruebas, pues se pone, ¿veis? Inmediatamente, prácticamente se pone en pruebas la zona 4. Asimismo, si hago saltar una alarma, pues nos mostrará enseguida la alarma de ese canal. Vale, ya vemos que nos ha saltado la alarma y podemos silenciar el zumbador apretando aquí, está silenciando, ya se ha silenciado. Ahora en la zona 1, además de la avería que teníamos, nos aparece ya la alarma de pulsador, en este caso que hemos simulado. Y este sería un poco, y además nos indica que las sirenas se han disparado y que están activas. Este sería el funcionamiento que prácticamente en tiempo real, si tenemos alguna notificación de que hay algún problema en una central, podríamos ver el estado en tiempo real de la central. También podemos sacar el certificado de la central, como hemos visto en la presentación. Lo ponemos en descargas. Nos pide las fechas porque los gráficos se basarán en las fechas de inicio y fin que pongamos en estas casillas. Si decimos un mes, por ejemplo, ya se ha generado el certificado. Nos vamos a descargas y tenemos aquí el certificado de la central de incendios que traemos para acá. Parecido, se puede también personalizar el logo. Aquí tenemos, como veíamos, el estado de todas las zonas. Si veis que en la zona 1 que acabamos de hacer una alarma, pues nos indica que está la alarma de pulsador desde la hora que ha sucedido. Las otras zonas están ok. Y el resto de parámetros, voltajes, estados de fallo, estados del zumbador, de las sirenas, voltajes, lo que comentábamos. Y aquí los gráficos. Aquí vemos que, bueno, esto como está de pruebas no son muy reales, pero sí que son reales, pero no, una central en principio nunca estaría así. Y aquí una evolución temporal de cómo ha estado, de en qué estados ha estado la central últimamente. Y este sería un poco el funcionamiento del operador, en el que hemos podido ver el funcionamiento ya más conocido de los grabadores, de visualizaciones en tiempo real, de
descargar y visualizar las grabaciones, y los funcionamientos de los nuevos equipos que vamos incorporando, como los videoporteros y las centrales de incendio convencionales, que esperemos que muy pronto tengamos ya las centrales analógicas, que por supuesto tendremos mucha más información todavía que la que tenemos con las convencionales. Antes de dejar el operador, también quería comentaros que en la siguiente versión habrá otra funcionalidad, que es que podemos conectar con el videoportero directamente sin necesidad de que haya una llamada, para pruebas o por si fallara la llamada y nos llaman mediante móvil, para poder contactar y realmente también abrir las puertas. Si conectamos directamente con el videoportero, vemos que nos sale la misma, parecida a la misma pantalla que teníamos anteriormente, y podemos hacer las mismas funcionalidades. ¿De acuerdo? Y luego podemos finalizar la llamada. Esto será también para pruebas, y además esta funcionalidad estará también en el ActiveX, aunque esto ya es parte más bien del programa Alarm Space, no de ASCC, pero permitirá mediante el ActiveX o el Bobject de Manitou o parecidos abrir el videoportero e interactuar desde allí. Para que veáis un ejemplo de esto, que ya está bastante avanzado, podemos ejecutar en el Explorer, le ponemos la cadena adecuada y vemos que en el propio ActiveX también podemos ver el videoportero, y además podemos ver cámaras asociadas, de manera que si donde está el VTO también tenemos otras cámaras, podríamos visualizarlas simultáneamente. Desde aquí también podemos iniciar conversación, terminarla y hacer las mismas funcionalidades. ¿De acuerdo? Incluso aquí podríamos ir cambiando de cámaras si hubiera otras cámaras asociadas a la instalación. Esto no es propio del programa SCC, pero es importante que lo conozcáis porque veáis la versatilidad que tenéis a la hora de instalar videoporteros, que incluso desde la CRA podrían generaros el evento de llamada, capturarlo y tratar la llamada desde allí. Cuando terminamos, cerramos el Explorer y ya tenemos realizada la gestión. Igualmente con la central de incendio también haríamos una cosa parecida, de manera que cuando en la CRA se recibiera la alarma del panel de intrusión, la alarma de incendio, automáticamente se podría abrir la monitorización de la central de incendio directamente también desde el ActiveX. Si le ponemos aquí la cadena adecuada, vemos que lanzaríamos esa cadena y veríamos el estado de la central tal como la hemos dejado con la alarma. También vemos los estados de las zonas, la zona 4 que la hemos dejado en pruebas, y además visualizaríamos la cámara asociada a la zona 1, que en este caso sería la cámara 35. Si fuera cuando cambiara la alarma a la zona 2, veríamos la cámara asociada a la zona 2, que en este caso sería la 33. Esto es configurable. De manera que cuando fueran saltando las alarmas, iríamos visualizando las distintas cámaras asociadas a las zonas que han saltado las alarmas. Aparte que manualmente, como hemos visto, también podemos saltar a las cámaras que nos interese. Como os digo, esto también es para que veáis la versatilidad que tiene poder instalar este tipo de centrales y monitorizarlas, que la información que tendrán en CRA en este caso, o vosotros si lo hacéis con el SCC, será realmente muy grande. Una observación más respecto a las mejoras que se están haciendo en el ActiveX es, por ejemplo, a la hora de visualizar las cámaras, tenemos la opción, sería una cadena que nos muestra una cámara y su grabación
de 2 minutos antes, podemos tener la opción de sincronizar cuando cambiamos de cámara, cuando enseñamos el canal 2, pues que nos muestre también la grabación de 2 minutos antes. Si volvemos la 1, vemos que efectivamente vuelve aquí a la 1. Si tenéis, si vuestra CRA tiene la opción de tener estas capacidades, tendrá muchas más opciones de visualizar correctamente las cámaras. También hay otra nueva opción, que es esta, que nos dice si hemos activado la detección de movimiento en las cámaras, aunque no loginemos, no registremos los eventos porque son muchos, pero sí que nos dice la cámara que ha tenido la última detección de movimiento. De manera que entonces podríamos ir, ¿no? Estamos visualizando la 2 porque no sabemos exactamente qué cámara tenemos que ver. Dice, no, la 1 es la que tiene la última detección de movimiento, por lo tanto le damos clic y nos vamos a la 1. Estas son distintas mejoras que se van haciendo para que la detección del movimiento sea cada vez más en el momento del salto de la alarma. Aprovecho también para haceros una pequeña presentación de la integración que hemos hecho con la central de intrusión de Hikvision, de la X-Hub, que es capaz de transmitir los eventos directamente a la central receptora, pero no transmitíamos las imágenes. Mediante Alarm Space, en este caso el programa hermano de SFC, conseguimos enviar esas alarmas también a la CRA. No solo mandamos los vídeos capturados, sino que ampliamos la capacidad de la propia X-Hub, porque al descargar los vídeos, que en realidad son cortos los que guarda la X-Hub, al descargarlos al momento, pues realmente capturamos todos los vídeos que se bajen. Y además estos vídeos se corresponden justo al momento del salto de la alarma, porque si tenemos la cámara enfocada justo en el detector, pues el vídeo que se baja es de unos 4 o 5 segundos antes del salto, 3-4 segundos después. De manera que la captura siempre es del momento del salto de la alarma. Todo esto sin necesidad de tarjetas SD ni ningún otro tipo de dispositivo de almacenamiento especial, porque la propia AX-Hub tiene capacidad para guardar 2 canales de estos vídeos cortos, pero como son justo del momento del salto no hace falta más. Además, estas centrales se dan directamente de alta en Alarm Space y por lo tanto está todo automatizado, y además el propio Alarm Space hace el control de conexiones y desconexiones. Si pierde la cobertura, el control de pooling lo hace el propio Alarm Space. Vemos que simplemente lo que hay que configurar es un password de la X-Hub y la IP pública, y abrir los puertos por defecto 7660 y 889 en la máquina de Alarm Space. Eso sí, hay que abrir esos puertos. Luego configurar la X-Hub, que los otros parámetros de configuración podéis encontrarlos en el manual o en otros cursos de Bydemes. Configurar la dirección del software de recepción, pero además configurar el eHome, el protocolo eHome, que es realmente el que usa Alarm Space para bajar los vídeos. Como veis, aquí es el puerto 7660 y aquí es el login que hemos puesto, el password que hemos configurado en Alarm Space. Con esto veremos que nos aparece automáticamente la central que hayamos activado, y ya automáticamente empezamos a recibir los vídeos. Se nos configuran 2 canales porque realmente permite 2 cámaras ahora mismo. Si permite en próximas versiones más canales, pues habrá más. Y podemos enviar, como os comentaba, las desconexiones y reconexiones.
con eventos por defecto, pero que podemos configurar. Además, también podemos llegar a configurar el tiempo que queremos de control de pooling, de manera que si usamos una SIM con datos limitados, GPRS, pues no sean tan a menudo para no consumir tantos datos. Y esta sería un poco la presentación de la integración. Para que os hagáis una idea, os pongo un vídeo de los que hemos capturado, en el que vemos, veis, 1, 2, 3 segundos, 4, 5, salta el detector, 1, 2, 3, sería el vídeo que hemos capturado, que como veis es justo de cuando abrimos el detector, el magneto, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco la presentación de todas las novedades y del nuevo programa SCC. Espero que os haya sido útil y pronto tendremos nuevas informaciones y nuevas formaciones para mostraros.